Bueno, entonces hoy les voy a hablar de tumor primario desconocido de cabeza y cuello. Como definición, es una metástasis de un carcinoma en un ganglio linfático cervical cuyo origen anatómico no se conoce a pesar de un estudio diagnóstico integral. Como introducción, entonces, decimos que corresponde al 1,5 a 1 al 5% de tumores de cabeza y cuello. El 55 a 77% de los casos es un carcinoma de células escamosas. Se presenta entre la quinta y la sexta década de la vida y tiene una tasa de curación muy alta si nosotros logramos diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué se produce? Bueno, lo que se creen, hay distintas hipótesis. Lo que se cree es que el tamaño tumoral es muy pequeño y la localización de acceso, la localización en donde se sitúa es muy difícil de acceso, entonces eso hace que se genere metástasis temprana, por lo cual nosotros detectamos primero la masa tumoral lateral versus a detectar primero lo que es el sitio de origen, que es lo más desafiante, digamos, de este tipo de patología. Es importante conocer un poco la anatomía, primero, ¿por qué? Porque tiene un montón de estructuras muy importantes, porque hay algo que se llama sistematización de los vasos, de los ganglios linfáticos cervicales, y para eso es muy importante nosotros conocer lo que es la región lateral del cuello. Nosotros sabemos que lo que es el cuello se divide muchas veces en distintos tipos de triángulos o espacios. En la imagen izquierda podemos ver que está el músculo esternocleidomastoideo, que lo que hace el esternocleido se lo puede dividir en una región anterior y una región posterior al cuello. Dentro de lo que es la región anterior vamos a encontrar a su vez distintos espacios o triángulos. El triángulo submentoniano, que va a estar constituido por los músculos, los vientres anteriores del digástrico. La región submandibular, que va a estar constituida por el límite inferior de la mandíbula, inferiormente por los vientres anteriores y posteriores del digástrico. El piso lo va a formar el músculo miloioideo y además va a contener la glándula submandibular, cuya cara externa va a estar atravesada por la vena facial y la cara interna por la arteria homónima. Luego vamos a tener el paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar dentro de lo que es el espacio carotídeo, y a su vez también tenemos la parte, digamos, posterior del cuello. Este músculo que se ve acá, que es el músculo homoioideo, que tiene también dos vientres, es muy importante porque en su tercio medio se va a contactar y nos habla de que por debajo de él va a estar la vena yugular interna, y por sus tercios externos se va a contactar con lo que es la vasculatura del asa cervical transversa. En la otra imagen, en la imagen donde vemos que ya está seccionado directamente el esternocleido y también el homoioideo, vamos a estar dentro de lo que es el espacio posterior del cuello, que va a estar limitado por el borde anterior del músculo trapecio, por su borde posterior, y o el límite anterior lo va a constituir el borde posterior del esternocleidoideo. A su vez, el piso de este espacio va a estar constituido por el músculo splenocapitis, por el elevador de la escápula y por el escaleno posterior, medio y anterior. Por la cara anterior del músculo escaleno anterior va a pasar, digamos, en forma de barra presidencial el nervio frénico, y después otra estructura súper importante es el nervio espinal, que es este que estoy marcando acá, que va a transcurrir por este espacio, por el espacio posterior del cuello, emergiendo a un centímetro aproximadamente de un punto que se llama punto de Erb, que es el sitio en donde se hacen superficiales las ramas sensitivas del plexo cervical. Y a su vez es muy importante, ahora vamos a ver porque tiene importancia en esta sistematización de los niveles del cuello. Otra estructura anatómica que es muy importante, justamente se ve acá en amarillo, es el hipogloso, que cruza en su cara lateral a medial a lo que es la bifurcación de la carótida, y se relaciona con el asta superior, con el asta mayor del ioides, para ir directamente al espacio submandibular para alojarse en lo que es el miloioide y el genigloso. Entonces, esta sistematización, esta clasificación, que es la clasificación de Robbins, que lo que habla es de los distintos niveles del cuello, de los niveles linfáticos del cuello, que es súper importante, justamente, además por esta patología de la que estamos hablando. Y vamos a ver que nosotros nos encontramos con 6 niveles. El primer nivel, que es el nivel 1A, va a estar constituido por el nivel submentoniano, que lo van a formar los dos vientres anteriores del digástrico. El 1B, que es este que está acá, que va a estar constituido por el vientre anterior y posterior del digástrico y va a contener a la glándula submandibular. El nivel 2, que a su vez el nivel 2 va a tener como límite inferior una línea que pasa por el hueso ioides, y a su vez el nivel 2 se va a dividir en nivel 2A y nivel 2B por el nervio espinal. El nivel 3, que es el yúgulo carotido medio, que va a estar limitado, el límite
inferior va a ser la intersección del tercio medio del homoioideo con la vena yugular interna, la cara anterior va a ser la carótida externa, la carótida interna, y el borde posterior va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. El nivel 4, ¿sí? Que va a estar constituido su límite inferior por la clavícula, el límite superior por la intersección del homoioideo con la yugular, o también hay otra bibliografía que dice que pasa por la línea del borde inferior del cricoides. El nivel 5, que el nivel 5 va a ir desde lo que es la base del cráneo hasta la clavícula, y también va a estar dividido en A y B. El nivel A va a estar dividido por una línea que pasa por el borde inferior del cricoides, y a su vez el A se cree que hay un A superior y un A inferior, dividido también por el espinal. Pero esto es lo que nosotros podemos observar sobre todo a nivel intraoperatorio. Entonces, son mis colaboradores, que en la imagen que ustedes ven acá a la izquierda, delimitó una forma de poder hablar de igual manera con los especialistas en imágenes, porque esto que yo les estaba mencionando no lo podemos visualizar en una imagen. Entonces, para ello, lo que ellos hicieron fue una manera de poder hablar el mismo idioma y que todos sepamos con reparos anatómicos que son fácilmente identificables en imágenes, saber en qué nivel está, poder objetivar, digamos, estas adenopatías con las que nosotros nos vamos a encontrar. Y entonces esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque esto marca un poco nuestro GPS después. Como ya sabemos, hay un montón de estructuras en cabeza y cuello que van a drenar a estos niveles, por eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con un paciente que tiene una masa o con una tumoración en alguna región del cuello, es muy importante saber de dónde viene, de dónde podría llegar a venir la patología que tiene de base. Entonces, para eso, entonces tenemos los niveles, que son re importantes, porque, por ejemplo, si nosotros sabemos que la lengua se divide, la parte posterior de la lengua, la base de la lengua, que va a drenar la orofaringe. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una adenopatía a nivel 2A o 3, ya sabemos entonces que probablemente la patología de base venga de la orofaringe. En cambio, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con una lesión en la región ventral de la lengua, que sabemos que la región ventral de la lengua es de cavidad oral, vamos a buscarlo a nivel 1B o 1A, ¿sí? Entonces eso es importante para saberlo, sobre todo en esta patología. Y el diagnóstico, obviamente que me parece que es lo más difícil también de esta entidad que estamos hablando, que es el primario desconocido, pero sobre todo siempre los tres pilares fundamentales van a ser obviamente la anamnesis, examen físico y el estudio complementario. Pero en esta entidad, que si bien estamos hablando justo de primario desconocido, sabemos que entra dentro de lo que es una masa lateral del cuello. Y muchas veces la masa lateral del cuello puede camuflar otras cosas, por eso me pareció pertinente el meme, porque la realidad es que tenemos tres cosas importantes o tres patologías en las que tenemos que dividir cuando nosotros vemos un paciente, nos llega a la guardia un paciente con un tumor lateral del cuello. ¿Qué eso qué es? Que sea neoplásico, que sea algo congénito o que sea algo de origen inflamatorio. Por eso es tan importante hacer bien un examen físico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Bueno, obviamente los factores de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes neoplásicos, inmunodeficiencias, el nivel socioeconómico, el tiempo de evolución, que es lo más importante, ¿sí? Una adenopatía que cambia de manera brusca su característica y su morfología, obviamente que nos va a orientar en algo que sea maligno, y además, obviamente, que coexista con sintomatología asociada, como talgia, odinofagia, disfonía, disfagia, trismus, epistaxis u obstrucción nasal. Ahora bien, el examen físico, nosotros por ahí estamos acostumbrados a la guardia cuando miramos rápido, o ir directamente a hacer la fibro, que eso está buenísimo cuando lo tenemos a mano, o ver solamente fauces y ver solamente las amígdalas. Pero no es solamente ver amígdalas, sino es ver bien toda la boca, toda la cavidad oral, toda la mucosa yugal, y sobre todo palpar la base de la lengua, palpar las amígdalas, porque muchas veces las diferencias son muy, muy sutiles, y con la palpación eso nos puede generar como un red flag. Obviamente hacer la filolaringoscopía, en la imagen inferior izquierda se puede ver la filolaringoscopía que todos estamos acostumbrados a la mayoría, y en la izquierda, esta imagen que pueden ver que es como de otro color, un color más azulado, eso tiene que ver con un fibrolaringo que ahora, bueno, en realidad es un tipo de luz que se está utilizando ahora mucho, que está muy en boga, que es el de banda estrecha, que lo que hace es emite unas longitudes de ondas distintas que intercaptan o interceptan cierta anomalía en la microvasculatura. Entonces eso nos puede orientar a que haya un proceso maligno asociado. En general esto se usa mucho en gastroenterología, lo usan para hacer las videoendoscopías, pero ahora hace relativamente poco se comenzó a utilizar también para laringe, y la realidad es que se vieron buenos resultados para poder evaluar lesiones que sean premalignas.
Entonces, lo otro que nos consta que es importante son los estudios complementarios. Y cuando hablamos de una patología, en este caso estamos hablando de primaria desconocida, pero lo que sea de una tumoración de cabeza y cuello a nivel cervical, el método de elección es la PAF, que es la punción por aspiración por aguja fina. Es un método super power, la verdad, que lo podemos hacer hasta en consultorio nosotros solos, si tenemos la posibilidad de estar en un lugar en donde lo puedan hacer guiada por ecografía, o mismo nosotros lo podemos hacer mucho mejor. Es fácil, seguro y mínimamente invasivo y de bajo costo. ¿Qué es lo que puede pasar si lo hacemos mal? Que nosotros cuando tenemos la adenopatía podemos punzar directamente en la parte necrótica. Entonces eso lo que termina haciendo es obviamente que no nos dé como corresponde la prueba, el diagnóstico. Así que eso puede llegar a pasar. Si tenemos la posibilidad de hacerlo por ecografía, mucho mejor, pero si no, se puede hacer tranquilamente cuando tenemos enfrente al paciente. ¿Qué es el resultado nos puede dar? Puede ser un linfoma, un melanoma, un carcinoma tiroide, y obviamente en ese caso ya dejaríamos de hablar de un primario desconocido, porque ya lo ubicamos, o que no, que sea células escamosas, un adenocarcinoma o un anaplásico indiferenciado. En este caso tenemos que seguir con el algoritmo diagnóstico. Ahora viene una salvedad. Si nos da una paz positiva para células escamosas, nosotros tenemos que pedir el P16, ¿sí? Y sobre todo nos tiene que llamar la atención cuando la adenopatía esté nivel 2 y nivel 3, porque como dije antes, en la parte de drenaje de los niveles cervicales, sabemos que la orofaringe drena a estos dos niveles. Entonces, como está altamente relacionado el HPV a la orofaringe, nos tiene que llamar la atención y pedirlo. Siempre que es células escamosas, tenemos que pedir el P16. Y si nos da negativo, otra cosa que se puede pedir es el Epstein-Barr, que está asociado a lo que son todos los tumores de la nasofaringe. Ahora bien, otras imágenes, esto ya lo sabemos, como siempre, pedir resonancia con contraste, tomografía con contraste que tenga que también incluir tomografías de tórax, radiografías panorámicas, cuando podemos sospechar algún tipo de proceso a nivel mandibular. Y otra cosa que se puede también realizar es la esofagoscopía o una fibrobroncoscopía, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una evaluación clínica con una fibrolaringoscopía, es una endoscopía que hicimos, unas imágenes, todas negativas, o sea, no encontramos el sitio de origen de la lesión, pero con una PAS positiva, o sea, que nos está diciendo que el paciente está con una presencia tumoral. Entonces, según la guía de NCCN del año pasado, lo que nos dice es que después de nosotros tenemos todo esto, ¿cuál es el paso que sigue? Pedir un PET. Entonces, recién ahí pedimos el PET. Y en el PET, ¿qué es lo que qué puede pasar? Que encontremos el tumor original, o sea, el sitio de origen, entonces ya está, también no estamos más en presencia de un tumor primario desconocido, o que no lo estemos. Si no lo estamos, o si no encontramos el sitio de origen, pero tenemos un HPV que nos dio positivo, entonces el algoritmo que vamos a utilizar es para el carcinoma de orofaringe. Y si nos da positivo para Epstein-Barr, también lo mismo. El algoritmo que vamos a usar, entonces, es de carcinoma de nasofaringe, o sea que ya no entraría en primario desconocido. Ahora, si nosotros no encontramos todavía, le hacemos el PET y seguimos sin encontrar el sitio de origen, solamente digamos, en este momento podemos hacer un estudio bajo anestesia, tomar biopsias de tejidos que nosotros veamos anormales y hacer la amidalectomía. Y la ASCO del año pasado lo que recomendó es que, digamos, dio ciertas recomendaciones. Uno, que las biopsias random tienen bajo rédito diagnóstico. Había una época donde se hacían muchas las biopsias ciegas y muchas veces se hacían antes de pedir un PET también. La utilización del fibrolaringoscopio con banda estrecha aumenta en 35% la posibilidad de los hallazgos patológicos. La amidalectomía encuentra el sitio de origen primario en un 30 o 50% de los casos. Las adenopatías bilaterales son infrecuentes en estos casos y que las biopsias abiertas no están recomendadas, salvo que nosotros estemos sospechando de pacientes que tengan un linfoma. Si no, las biopsias abiertas no se recomiendan. Entonces, ahora que ya no encontramos el sitio de origen y estamos frente a un primario desconocido, lo tenemos que estadificar, ¿sí? Entonces, la estadificación, sabemos que el N1 va a ser una metástasis en un ganglio ipsilateral de 3 centímetros o menor, con un N, que el N es extravasación extranodal negativa. Y acá yo les puse qué sería lo que es un N positivo. Esto es obviamente la estadificación clínica. Es cuando hay una invasión de la infiltración de la musculatura o fijación de estructuras adyacentes con injuria neural que nosotros podemos constatar a nivel clínico, ¿sí? El N2, que bueno, lo vamos a dividir en N2A, B y C. El A, metástasis en un ganglio ipsilateral de 3 a 6 centímetros con N negativo. El 2B, múltiples metástasis ipsilaterales de 3 a 6 centímetros con N negativo. Y el C, metástasis bilaterales o contralaterales menores a 6 centímetros con N negativo. Y el N3 se divide en A y en B. El A, metástasis en un
ganglio ipsilateral mayor a 6 centímetros con un N negativo, y el 3B metástasis en cualquier ganglio con un N positivo. Y la anatomía patológica, acá les marqué simplemente cuáles son las modificaciones. Se modifica el N2A y se le modifica el N3B, ¿sí? Entonces estos son los estadios tumorales que vamos a tener, siempre obviamente partiendo del N1, porque el T por supuesto no lo desconocemos, y a partir de eso entonces vamos a ver cuál es el tratamiento de cada uno. Como dijimos entonces, el primario desconocido lo dividimos en dos grandes grupos, en adenocarcinoma, tiroglobulina y calcitonía negativo, o en anaplásico no especificado o de células escamosas. Para eso entonces, cuando el adenocarcinoma o tiroglobulina, cuando estamos en presencia de nivel 1 al 3, ¿cuál es la recomendación? Hacer el vaciamiento ganglionar con la parotidectomía y radioterapia del lecho parotidio. Cuando estamos enfrente de niveles 4 y 5, evaluar tumor primario infraclavicular, eso siempre por el sitio de donde está, por el nivel 4, por estar en el nivel más bajo, y se realiza el vaciamiento con tratamiento adyuvante. Cuando estamos en vistas del no especificado de células escamosas, y tenemos en N1, tenemos dos opciones: hacer el vaciamiento o hacer la radioterapia, y en caso de recidiva, obviamente evaluarse, se podemos hacer la cirugía. Cuando estamos en presencia en N2 o N3, vaciamiento o quimio y radioterapia concurrente, o quimioterapia de inducción con quimio-radioterapia o radioterapia sola. Y luego de hacer el vaciamiento, en general siempre el vaciamiento se intenta preservar el onceavo ovario y el esternocleidomastoideo. Esto depende obviamente de lo que el resultado de la anatomía patológica. Cuando estamos en presencia de un N1 con un N negativo, puede realizarse la radioterapia o la observación. Cuando estamos en vistas de un N2, N3 con un N negativo, se hace radioterapia o quimioterapia más radioterapia, ¿sí? O sea, eso se evalúa, es una evidencia 2B. Y el N positivo, obviamente, tratamiento sistémico. Lo importante acá, que yo les marco más allá de lo que es la dosis que se da, es que cuando nosotros, después de operarlo, la radioterapia tiene que ser en 6 semanas después. O sea, que decir, nosotros lo operamos, y a las 6 semanas debería idealmente a realizarse la radioterapia. Y ahora sí, ¿cuál es el seguimiento? En general, el seguimiento se hace a las 4 o las 8 semanas de la evaluación clínica. En enfermedad residual, persistente o progresión, obviamente se pide una tomografía o una resonancia con contraste, y ahí se evalúa si el tumor es resecable o irresecable. Y para evaluar la respuesta, acuérdense que para pedir un PET recién a las 12 semanas, por lo mismo que decía antes el doctor, porque tiene alta chance de que dé falsos positivos, así que en general siempre se prefiere comenzar con una tomografía y una resonancia con contraste. En caso de que empecemos por la tomografía o la resonancia, que se pide entre las 8 o las 12 semanas, pueden pasar dos cosas: que dé negativo, en ese caso observación, o que dé positivo, en ese caso entonces se puede llegar a pedir un PET. Si pedimos el PET a partir de la semana 12, también tenemos distintos escenarios. Puede ser que sea negativo, en tal caso lo observamos; que sea dudoso, en ese caso hacemos una observación o se repite de 3 a 6 meses; o que sea positiva, y en ese caso obviamente que hacemos una biopsia. Y en la región, digamos, superior derecha, les puse cuál es el seguimiento de los pacientes. Esto en general es de todos los pacientes habitualmente oncológicos, pero bueno, en este caso de lo que estábamos hablando, y justamente lo que mencionaba antes el doctor, que hablaba del seguimiento con la filolaringoscopía. Entonces, a modo de conclusión, es fundamental una investigación exhaustiva, obviamente, porque si no, sin eso, sin un buen diagnóstico, un buen estudio del paciente, nunca vamos a llegar a diagnosticar que es un primario desconocido. La paz es el método de elección. Se tienen que evitar las biopsias abiertas. Los pacientes que tienen un HPV asociado tienen un mejor pronóstico. La sobrevida libre de enfermedad a 3 años es de un 50% por un N1, un 38% para un N2 y un 26% para un N3. Y si nosotros en el seguimiento vemos que encontramos un segundo primario, todos estos números disminuyen a la mitad. Así que eso es importante. Y otra cosa importante, que es un tratamiento que requiere un enfoque multidisciplinario, porque acordémonos que el paciente que tiene radioterapia va a tener un montón de factores adversos, como la dilución, la parte dentaria, así que nutricional, así que es importante siempre el enfoque multidisciplinario. Y esta es la bibliografía, que les dejo acá el QR, por si lo quieren escanear. Y bueno.